Grupo Carvago, Corporación Jurídica, la solución a tus problemas legales, más de 30 años protegiendo tus derechos, presenta. El juzgado se compone obviamente por el titular, que es el juez. Después venimos los secretarios, en este caso el secretario de acuerdos, que es quien firma junto con el juez todas las determinaciones que se emitan. Viene el secretario conciliador, que es el que se encarga de citar a las partes para, previo a meternos ahora sí a la litis, tratar de que puedan solventar sus diferencias sin integrar todo el procedimiento. Y luego estamos los secretarios ejecutores, quienes nos encargamos de salir a ejecutar las determinaciones de un juez, como las sentencias, los embargos, los emplazamientos y todo lo que tenga que llevarse a cabo en cumplimiento a una sentencia. Yo en mi día a día, pues llego a mi oficina y hay que revisar el acuerdo. El acuerdo pues son las contestaciones que tenemos que dar a todas las peticiones que realicen las partes dentro de un expediente. A mí diariamente el personal del archivo me turna a mi mesa una cantidad de asuntos con la petición escrita de las partes y yo tengo que emitir el acuerdo, obviamente fundado, motivado, acorde a la pretensión. Eso es lo que hago en oficina. También llevamos a cabo el desahogo de las audiencias de todos los procedimientos, confesionales, declaraciones de parte, periciales, inspecciones judiciales. Y pues bueno, nos encargamos, como le dije hace un momento, de salir a ejecutar las órdenes que emite el titular del juzgado para requerir de pago. Realizamos el embargo, realizamos los lanzamientos en cumplimiento de la sentencia o cualquier otra orden que nos ordene, obviamente, el juez, y nos encargamos de ejecutarlas. El propio código, en el capítulo de los embargos, trae un listado específico de lo que podemos embargar. Sin embargo, regularmente yo me he dado cuenta cuando llego con los demandados muy temprano y les explico por qué estoy ahí. Y luego la propia ley nos concede el derecho y les explico a ellos demandados, oye, tienes tú el derecho en primer lugar de que al no justificarme tú me señales bienes que garanticen el pago de tu obligación incumplida. Entiendo que siempre están muy molestos, regularmente piensan que yo tengo la culpa de irles a embargar y bueno, casi nunca, es muy raro que un demandado me señale algo para embargo. Y siendo así, la propia ley faculta a que en caso de que no lo hagan, le conceda el derecho al actor. Y él es quien regularmente me señala, pues desde vehículos, menaje de casa consistente de sala, el comedor que tengan ahí, los muebles, las mesitas, todo lo que tengan a la vista, en este caso que el propio actor me señale, es susceptible de embargo. Hay que asesorarse. Consigan un abogado o acudan con nosotros para que les podamos explicar las consecuencias de que no atiendan los procedimientos. Cuando vean a alguno de mis compañeros que andamos en la calle, que emplacemos, que les dejamos alguna copia, asesórense. Si no pueden asesorarse, acudan al juzgado, vayan a Ciudad Judicial para que nosotros los podamos derivar con alguien de la propia Procuraduría o de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara que los puedan asesorar. Ahí dentro de Ciudad Judicial hay los jurídicos gratuitos, insisto, para que no dejen pasar las oportunidades, los plazos que les otorgan la ley, el procedimiento, para que se defiendan. Nuestra invitada de hoy es abogada egresada de la Universidad Veracruz. Cuenta con maestría en Derecho de la Función Judicial y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho Judicial impartido por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit. Se ha desempeñado en el ámbito judicial como auxiliar judicial, notificadora, secretario de estudio y cuenta, así como secretario ejecutor en diversos juzgados del primer partido judicial en materia civil. En el ámbito académico, cuenta con varios cursos de actualización y capacitación, entre los que se advierte el desarrollo de las habilidades para la función del notificador impartido por la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, así como la reforma integral en materia penal por la Universidad del Valle de Atemajac.
La maestra Mariel Carolina Tapia Gálvez está en el podcast. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenida al canal, me da mucho gusto el que haya aceptado esta invitación y nos da un enorme placer tenerla aquí. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, venimos a cooperar con el podcast. Muchísimas gracias, Lick. Pues quisiera que empezáramos nuestra plática preguntándole, ¿qué es un juzgado civil? Un juzgado civil yo podría definirlo como el órgano jurisdiccional facultado por el Consejo de la Judicatura para resolver asuntos, obviamente de naturaleza civil, y resolver las controversias que diriman algunas de las partes, o en fin, todas las partes. La controversia que presenten ante el juzgado, obviamente en materia civil. ¿Cómo está conformado el organigrama de un juzgado civil? Bien, el juzgado se compone obviamente por el titular, que es el juez. Después venimos los secretarios, en este caso el secretario de acuerdos, que es quien firma junto con el juez todas las determinaciones que se emitan. Viene el secretario conciliador, que es el que se encarga de citar a las partes para, previo a meternos ahora sí a la litis, tratar de que puedan solventar sus diferencias sin integrar todo el procedimiento. Y luego estamos los secretarios ejecutores, quienes nos encargamos de salir a ejecutar las determinaciones de un juez, como las sentencias, los embargos, los emplazamientos y todo lo que tenga que llevarse a cabo en cumplimiento a una sentencia. Estamos hablando prácticamente del personal que podría denominarse de confianza, ¿verdad? Así es, del personal. Y hay otro personal que le llaman de base. Ese personal de base, ¿quién termina de conformarlo? Tenemos además en el juzgado 3 compañeros facultados como notificadores, que son los que se encargan de enterar a las partes de un procedimiento, de todas las determinaciones que requieran cumplir con alguna carga procesal que la imponga el propio juez, y los demás compañeros que son auxiliares judiciales, que son los que se encargan de apoyarnos a los secretarios en el desahogo de las audiencias, de realizar los oficios, de brindar los servicios personalmente a quienes asistan al juzgado para verificar los expedientes. En promedio, Lick, ¿cuánta gente labora en un juzgado? Somos aproximadamente 17, encabezados obviamente por el titular, los 4 secretarios que conformamos al titular y los auxiliares judiciales, que son aproximadamente 9, me parece, y los 3 notificadores. En este caso, licenciada, usted tiene el cargo de secretario ejecutor. Así es. ¿Cuáles son las funciones de un secretario ejecutor? ¿Qué hace un secretario ejecutor en un juzgado? Yo en mi día a día, pues llego a mi oficina y hay que revisar el acuerdo. El acuerdo pues son las contestaciones que tenemos que dar a todas las peticiones que realicen las partes dentro de un expediente. A mí diariamente el personal del archivo me turna a mi mesa una cantidad de asuntos con la petición escrita de las partes y yo tengo que emitir el acuerdo, obviamente fundado, motivado, acorde a la pretensión. Eso es lo que hago en oficina. También llevamos a cabo el desahogo de las audiencias de todos los procedimientos, confesionales, declaraciones de parte, periciales, inspecciones judiciales. Y pues bueno, nos encargamos, como le dije hace un momento, de salir a ejecutar las órdenes que emite el titular del juzgado para requerir de pago. Realizamos el embargo, realizamos los lanzamientos en cumplimiento de la sentencia o cualquier otra orden que nos ordene, obviamente, el juez, y nos encargamos de ejecutarlas y de andar en la calle causando molestias a las personas de los expedientes. En promedio, ¿cuántas audiencias desahoga diariamente? No pudiera decirle un promedio porque a veces, bueno, con la reforma del 2014, las audiencias o el código se modificó para que dentro de una sola audiencia, que hoy se conoce como la audiencia de pruebas y alegatos, integremos todas.
Hay veces que designamos una sola fecha cuando los expedientes traen un chorro de audiencias. La propia ley los marca que la tenemos que desahogar en un solo día y a veces tenemos expedientes que están integrados por 7, 8, 9 demandados y cada uno de ellos oferta un chorro de pruebas. Entonces, si es una audiencia pesada con tantísimas pruebas, a veces nos llevamos un día, 2 o hasta 3 días, porque habrá que suspender, obviamente, si nos dan las 6, 7 de la tarde, ya ni siquiera las partes y uno propiamente tenemos la gasolina para continuar con el desahogo. Pero, por ejemplo, si tenemos alguna audiencia pericial, que son las audiencias muy sencillitas, podemos señalar hasta 2 o 3. Todo depende del procedimiento en sí y del tipo de audiencia que tengamos que integrar. Lic, pero me está hablando de un solo procedimiento, de un solo expediente. Así o es. sea, si en un dado caso un juzgado puede conocer hasta, ¿qué le gusta? ¿1000 expedientes anuales? Sí. 1000 expedientes anuales. ¿Usted en el día a día desahogaría solamente una audiencia de pruebas y alegatos o estaríamos hablando de varias audiencias de pruebas y alegatos partiendo de la base de que puede ser una por cada expediente que esté pendiente? Eso es cierto como me lo dice. Sin embargo, si hay expedientes con muchísima cantidad de partes, como decir, obviamente el actor y 3, 4 demandados más dependencias, sí fijamos una fecha y en ese día tratamos de desahogar todas las pruebas. A veces lo logramos, a veces no. Cuando son expedientes con audiencias más sencillas, sí podemos fijar hasta 3 al día para poderlas integrar. Sí, es una cantidad inmensa de expedientes. Se puede escuchar como raro que yo pueda decir que en un solo día podamos integrar una audiencia, pero insisto, dentro de la integración de la propia audiencia podemos traer infinidad de pruebas. ¿Qué tipos de juicios son los que se ventilan ante un juzgado civil? Bueno, en el argot jurídico tenemos ubicados o determinados los juicios ordinarios, los juicios sumarios, los propios que dimanan de los sumarios, que son los hipotecarios o los ejecutivos. Obviamente todo es civil y hay una diversidad de procedimientos que se conocen en un juzgado. Están los actos prejudiciales, las jurisdicciones voluntarias, los ordinarios, que los ordinarios es una multitud de acciones, no multitud, son muchísimas acciones las que se ventilan en un procedimiento ordinario. Los arrendamientos, que también son muchísimos arrendamientos los que un juzgado civil conoce, los hipotecarios, que también son muchísimos derivados de solamente las instituciones bancarias y pues bueno, ejecutivos, que ahorita con el tema de justicia alternativa, que acudimos a celebrar contrato con la propia justicia alternativa, ya también tenemos una cantidad muy grande de procedimientos de tal naturaleza. Si tuviera que determinar usted un procedimiento como el más común o el que más existe en el juzgado, ¿cuál sería? Yo creo que el arrendamiento. Todos los que dimanan de procedimientos de incumplimiento en el pago de las rentas, yo creo que es lo que todos los días en demandas nuevas recibimos, en mayor cantidad. Y si habláramos específicamente de un juicio de arrendamiento, ¿cuál sería el procedimiento en un juicio de arrendamiento? ¿Cómo iniciaría un procedimiento y cómo concluiría un procedimiento de arrendamiento? El juicio sumario de arrendamiento, como su propio nombre lo dice, y según me acuerdo de mi clase de Derecho Romano, el sumario es un procedimiento rapidito. La demanda de un procedimiento inicia, obviamente, con su presentación, con la justificación de la celebración del propio contrato y con la causal para poder acceder a la justicia y solventar el incumplimiento del demandado o decirle al juez por qué vengo a demandar. Inicia obviamente con la presentación de la demanda. El juzgado emite, si viene la demanda correctamente, el auto de admisión donde ordena requerir al demandado por la justificación de que se encuentra al corriente del pago de las rentas. Y en caso de que no lo haga, el propio auto trae la orden de embargo para que el día de la diligencia
inicial, que es cuando nosotros los secretarios ejecutores acudimos muy temprano a tocarles en la mañana a todos los demandados, actualizar el embargo. Posterior a eso, el propio sumario establece un plazo de 5 días para que venga el demandado y ahora nos cuente a nosotros las causas y motivos por los cuales incumplió. Y con eso, pues bueno, ya teniendo la integración del demandado en el expediente, se emite el auto de contestación y procedemos a señalar fecha para la audiencia conciliatoria, para que puedan las partes, antes de meternos ahora sí a todas las pruebas, conciliar sus intereses, realizar un convenio. En caso de que no sea así, se integrará la audiencia conciliatoria, que ahora tenemos el apoyo ahí en Ciudad Judicial del Instituto de Justicia Alternativa, donde los mandamos, a veces se arreglan, la mayoría no. Y una vez que se concluye la etapa conciliatoria, ahora sí, nos vamos a analizar los elementos de convicción que oferta tanto el actor y los demandados, señalamos la fecha de audiencia de pruebas y alegatos, y una vez desahogada y concluidas todas las pruebas, aperturamos dentro de la misma audiencia la etapa de alegatos, que es la última oportunidad que tienen las partes de volvernos a recalcar o justificar las causas y motivos tanto de sus pretensiones y de sus excepciones. Y de ahí, pues bueno, concluimos la etapa y nos vamos al dictado de una sentencia. Con la sentencia concluye prácticamente el procedimiento en esa instancia. En primera instancia, así es, con la sentencia. Y pues bueno, hasta ahí nosotros tenemos la instancia obviamente concluida. Si ya no apelan o interponen el recurso idóneo, pues nos vamos a la ejecución, que es ahí donde otra vez los demandados me vuelven a ver en su casa y volvemos a actualizar, en este caso, el requerimiento por el pago, el embargo o las consecuencias que la propia sentencia contenga, como es pues el lanzamiento también. Lic, ahorita que toca usted el tema de que pues tiene que ir a visitar a las personas para requerirlas de pago, ¿qué es lo que usted tiene facultado embargarle a una persona que debe rentas? O sea, ¿qué le podría embargar y qué no le podría embargar? Bueno, el propio código en el capítulo de los embargos trae un listado específico de lo que podemos embargar. Sin embargo, regularmente yo me he dado cuenta cuando llego con los demandados muy temprano y les explico por qué estoy ahí. Y luego la propia ley nos concede el derecho y les explico a ellos demandados, oye, tienes tú el derecho en primer lugar de que al no justificarme tú me señales bienes que garanticen el pago de tu obligación incumplida. Entiendo que siempre están muy molestos, regularmente piensan que yo tengo la culpa de irles a embargar y bueno, casi nunca, es muy raro que un demandado me señale algo para embargo. Y siendo así, la propia ley faculta a que en caso de que no lo hagan, le conceda el derecho al actor. Y él es quien regularmente me señala, pues desde vehículos, menaje de casa consistente de sala, el comedor que tengan ahí, los muebles, las mesitas, todo lo que tengan a la vista, en este caso que el propio actor me señale, es susceptible de embargo. Hay sus excepciones cuando son artículos de trabajo, digamos temas para la conservación de sus alimentos, que ahí nosotros, bueno, yo tengo la facultad de determinar si es posible que le embargue o no, atendiendo a que no los deje como, ¿cómo explicarle? En un estado de indefensión para no quitarles todos sus instrumentos de trabajo. Por ejemplo, si voy a embargo a un carpintero, tengo que velar para que él tenga la manera de seguir subsistiendo o generando su economía para poder continuar. Con el tema de alimentos o con el tema de alguna persona que tenga una enfermedad, por ejemplo, la diabetes se llama, que tengan su insulina en el refrigerador. Tengo que ser muy cuidadosa en esas cuestiones. Si hay niños pequeños que tengan su leche o sus alimentos, tengo que ser muy cuidadosa para no causarles más molestias de las que ya llego a causar. Hablando de este tipo de problemas de naturaleza civil, ¿qué pasaría si una persona tuviera un conflicto? Llámese que necesite demandar a alguien o que sea demandada por alguien.
¿Cuáles serían los pasos a seguir para el primer caso? Pues primero tener un buen abogado. En caso de que no lo tengan, que regularmente todos tenemos un abogado de confianza a quien acudimos en cualquier situación, ya sea un tema de vialidad, un tema de multas, un tema de hacienda, pues asesorarse de un buen abogado que les pueda dar el punto de vista jurídico para que los pueda defender. En caso de que no sea así, actualmente dentro de Ciudad Judicial existen jurídicos como del agente social de la inscripción que tenemos ahí, de la propia Universidad de Guadalajara, donde pueden acudir para que les brinden una asesoría gratuita y puedan ser defendidos acorde a derecho y acorde al procedimiento. Sí necesitamos todos quienes tengan o requieran presentar una demanda o ejercer alguna acción, que se asesoren de un abogado para que les puedan realizar su escrito y puedan estar bien representados dentro de un procedimiento. Y hablando de los demandados, licenciada, cuando usted va a requerirlos de pago, ¿habrá quien le pregunte qué debo de hacer, a dónde debo acudir? Sí, regularmente sí les hago saber que es necesario que se asesoren de un abogado, les hago saber siempre los plazos que la propia ley les concede para que acudan dentro del propio plazo, para que ejerzan sus derechos como deben de hacerlo, para que opongan sus excepciones. Y sí les indico también, si no tienes un abogado, busca a alguien de tu confianza que tenga conocimiento jurídico y, de no ser así, acude a alguna dependencia de las muchas que hay para que te asesoren. No necesitas erogar un gasto económico porque hay muchas dependencias, insisto, que te pueden brindar la asesoría gratuita, como la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, que tiene ahí en Ciudad Judicial pues un espacio para que atienda a todas las personas que no tienen la solvencia económica para pagar una defensa particular. ¿Qué sucede cuando una persona demandada no contesta la demanda? El propio código también nos establece la declaración de rebeldía y la declaración de confeso de los hechos reclamados. El silencio procesal, como en este caso, se considera como el reconocimiento propio de los hechos que la actora les demanda. Entonces, es muy importante siempre que contesten, lo que contesten, pero que contesten, que acudan al procedimiento, que se asesoren de un abogado, que señalen un domicilio para recibir sus notificaciones, porque pasa que voy un día y los emplazo desde el inicio del procedimiento, nunca acuden, y cuando voy a ejecutar a lo mejor un lanzamiento, oye, pero es que yo iba a ir mañana. No, tienes que acudir a respetar los plazos que la propia ley establece para que tengas conocimiento de todo lo que va aconteciendo dentro del propio juzgado y dentro del propio asunto. Los notificadores, que son los compañeros que se encargan de enterar a las partes, son los que andan en la calle llevando las determinaciones y más importantes del procedimiento a las partes, precisamente para que tengan conocimiento del avance y no les sorprenda cuando ahí llego a las 7 de la mañana a tocarles. En promedio, un procedimiento civil, ¿qué tanto tiempo tarda en resolverse? Yo creo que los procedimientos más rápidos pueden ser los hipotecarios, porque la propia ley establece los términos más cortos. Los hipotecarios tienen pues la carga de que pues si no has pagado, justifica que pagaste, y no hay alguna otra excepción que los pueda salvar de la propia ejecución. Cuando estamos en una garantía hipotecaria, con un crédito hipotecario que a lo mejor sacas del banco, adquieres tu casa, incumples con el pago, y pues la única defensa es que justifiques el pago. Yo creo que un procedimiento de esos hasta sentencia nos lleva un aproximado de 6 meses. Igual los sumarios de arrendamiento son juicios muy rápidos. Yo creo que en unos 6 meses, 8, cuando mucho, tenemos una sentencia firme, lista para ejecutar. Yo creo que los más tardados son los ordinarios, por la propia naturaleza de las acciones que envuelven los juicios ordinarios, que a lo mejor en un año, año y medio podríamos tener una sentencia firme. Ante un juzgado de naturaleza civil, ¿se pueden presentar demandas relativas al divorcio, relativas al cobro de algún documento de los denominados pagarés? No, dentro de la propia ley orgánica del Poder Judicial
viene bien delimitado las materias de los juzgadores. En este caso, el tema del endoso, títulos de créditos, debe conocer un juez en materia mercantil. Los temas que dimanan de las familias, de las herencias, del reconocimiento de hijos, pues deben ser tramitados ante un juez de lo familiar. Este nuevo Código Nacional en materia civil va a cambiar sistemáticamente el esquema del procedimiento actual. Yo creo que trae muchas novedades, entendiéndose como tal el tema de los juicios con acceso a la tecnología. Los temas civiles y el propio código, yo creo que los beneficios que tenemos tanto el juez o los funcionarios como yo y los justiciables son que los plazos se reducen. Tenemos procedimientos con plazos más cortos que hacen que la justicia sea más eficaz. Sin embargo, hay muchas cuestiones que a mi propio punto de vista creo que estamos todavía pendientes de solventar, como lo es las audiencias virtuales. Los juzgados no estamos equipados aún para poder desahogar una audiencia de tal naturaleza. No tenemos los elementos propios que nos permitan desahogar una audiencia virtual, y yo creo que eso sobre la marcha, pues el Consejo de la Judicatura tendrá que irnos dotando de los elementos y los accesorios o los mecanismos para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, creo que el Código Nacional con relación a los procedimientos civiles sí trae muchas bondades. Insisto que en los términos, en el tema de que trae previsto multas para tanto juzgadores como las partes que pretendan dilatar el procedimiento. Hay ciertas, ¿cómo le puedo decir? Ciertos mecanismos que utilizan ahorita los abogados cuando pretenden que un procedimiento caiga en determinado juzgado y presentan 15 demandas civiles para que les caiga en cierto juzgado, y todas esas argucias que utilizan algunos abogados ya vienen previstas en el Código Nacional para multarlos. Igual con nosotros los servidores públicos vienen multas para el caso de que retardemos la impartición de la justicia, y creo que esas bondades nos benefician, y insisto, sobre la marcha iremos solventando lo que se nos vaya presentando a nosotros. ¿Estamos preparados en este momento, específicamente ustedes como funcionarios, para empezar a implementar este nuevo código? Particularmente creo que no, y creo que nos falta mucho estudio con relación a él, y nos falta a lo mejor que el Consejo de la Judicatura nos brinde más conocimiento, más pláticas, más maneras de solventar lo que se nos viene, obviamente, con la aplicación. Creo que si en este momento nos dijeran, mañana empiezan, sería muy complicado que pudiéramos ajustarnos a la normatividad vigente del código. No es mañana, pero el plazo ya está fijado. Ya está fijado, así es. Y partiendo de esa fijación de ese plazo, si el Consejo de la Judicatura no se pone a trabajar en ese sentido, yo creo que van a pasar por situaciones un poco complejas, ¿no lo cree usted? Así es. Yo creo que sí, nos falta que nos doten de más elementos para poder llevar a cabo el desempeño correcto de la legislación que ya tiene un plazo para poderla aplicar. Sin embargo, como todos los funcionarios que tenemos mucho tiempo ahí, ya veremos qué hacemos, pero siempre resolvemos. Para finalizar nuestra plática, ¿qué consejo le daría usted como funcionario público a las personas que tengan un problema de naturaleza civil? ¿Cuál sería en este caso el mensaje que le podríamos dar a esa gente? Pues yo creo que hay que asesorarse. Consigan un abogado o acudan con nosotros para que les podamos explicar las consecuencias de que no atiendan los procedimientos. Cuando vean a alguno de mis compañeros que andamos en la calle, que emplacemos, que les dejamos alguna copia, asesórense. Si no pueden asesorarse, acudan al juzgado, vayan a Ciudad Judicial para que nosotros los podamos derivar con alguien de la propia Procuraduría o de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, que los puedan asesorar. Ahí dentro de Ciudad Judicial hay los jurídicos gratuitos, insisto, para que
no dejen pasar las oportunidades, los plazos que les otorgan la ley, el procedimiento, para que se defiendan, para que tengan la posibilidad de defenderse, de acudir, de ofertar sus pruebas, de integrarlas correctamente y de que no tengan una consecuencia que no pueda ser reparada al momento de que dicten una sentencia. Muy bien, licenciada, pues fue un placer tenerla aquí. Me da Muchísimas mucho gracias. gusto el que haya aceptado la invitación y muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias a usted por invitarme. Que esté muy bien, Lick. Gracias, gracias. Grupo Carvago, Corporación Jurídica, la solución a tus problemas legales, más de 30 años protegiendo tus derechos, presentó.